Bien, espero que me estén viendo y escuchando bien. Vamos a empezar los huesos de la cara. Como ustedes saben, los huesos de la cara son 14. Los huesos son algunos pares, 6 pares y 2 impares. Los huesos pares, como ustedes pueden ver en la figura, son los huesos nasales, los maxilares. Los huesos nasales se llaman huesos propios de la nariz también. Los maxilares, que antes se los conocía como maxilares superiores. Los dos malares, que ahora se los conoce como cigomáticos. Los unguis, que ahora se los conoce como lagrimales. Los cornetes inferiores, que se los conoce también como conchas inferiores. Y los palatinos. Esos son los huesos pares, ¿ok? 6 huesos pares. Y los impares son el pómer y la mandíbula. Bueno, entonces vamos a ir viendo desde los más simples hasta los más complejos. Bueno, empecemos por ejemplo, con el hueso nasal. Miren ustedes el hueso nasal, se los pinto el hueso nasal. El hueso nasal es el hueso que se encuentra formando parte de la pirámide nasal, de la nariz. Y este hueso nasal, como ustedes están viendo, tiene esta cara que la estamos viendo, que es la cara externa, que forma parte de la cara, obviamente, y una cara interna que forma parte de la fosa nasal. El hueso tiene la forma de un cuadrilátero un poco largo, de un cuadrado, y tiene 4 bordes, como ustedes están viendo. Tiene un borde superior, miren ustedes, tiene un borde inferior, como ustedes están viendo, tiene un borde medial y tiene un borde lateral. Están todos viendo la figura, ¿no es así? Bien. En la cara externa de este hueso vamos a encontrar un pequeño músculo que pertenece a los músculos de la mímica facial. Cuando veamos músculos de la mímica facial les voy a hablar del músculo. Y luego piel, no hay nada más, porque como ustedes saben, forma la parte del vértice de la fosa nasal. Todos nos podemos tocar los huesos nasales. Y no hay nada más que un pequeño músculo y la piel. El hueso es cuadrilátero, un poco largo, un cuadrilátero largo, como están viendo, y tiene 4 bordes. El borde superior, este que les estoy marcando en este momento, es un borde que se articula con la escotadura nasal del frontal. Escotadura nasal del frontal. El borde inferior se continúa con el cartílago lateral de la nariz. No se olviden que debajo de esta parte inferior del hueso tenemos cartílago en la nariz y se llama el cartílago lateral de la nariz. El borde medial, el borde medial del hueso está articulado con el otro hueso, con el homónimo, y en la parte superior con la espina nasal del frontal. Ese es el borde medial, que está articulado con el otro hueso nasal y en la parte superior con la espina nasal del frontal, que ustedes ya la conocen. Y el borde lateral, como ustedes pueden ver muy claramente en esta figura, está articulado con la apófisis frontal del maxilo.
Y listo, ya está el hueso nasal. El hueso nasal es muy simple, muy fácil. Ya saben, dos caras, externa e interna, cuatro bordes. ¿Listo? Veamos el hueso lagrimal. El hueso lagrimal es un hueso que también es cuadrilátero. Ustedes vean que tiene la forma de un cuadrado. Tiene dos caras. Esta cara que nos está mostrando, que les estoy mostrando en este momento, es la cara externa del hueso lagrimal. Y la cara interna también forma parte de la fosa nasal. Un poco más allá les voy a mostrar la cara interna del hueso nasal, la cara interna del maxilar, la cara interna del lagrimal, para que se den cuenta que la cara interna forma parte de la fosa nasal. Como es cuadrilátero, el lagrimal tiene cuatro bordes. Este borde de encima es el borde superior, que como ustedes pueden apreciar muy bien, se está articulando con el frontal. El, con el frontal, el borde superior. El borde inferior del hueso, este borde, se está articulando con una carilla orbitaria del maxilar superior, del maxilar. Una pequeña carilla que tiene el maxilar y que forma parte del piso de la órbita. ¿Ok? Entonces, este borde, el borde inferior, se articula con la carilla orbitaria del maxilar. El borde anterior, ustedes están viendo claramente el borde anterior, se articula con la apófisis frontal del maxilar. Esta apófisis que está pintada de amarillo se llama apófisis frontal del maxilar. Y el borde posterior se articula con la lámina papirácea del etmoides. Si ustedes se acuerdan bien, la lámina papirácea del etmoides forma parte de la cara lateral o externa de las masas laterales del etmoides. Esta cara lateral o externa de las masas laterales del etmoides está formando parte de la cara medial de la órbita. En realidad, el lagrimal y el hueso y la lámina papirácea del etmoides forman la cara medial de la órbita, la cara interna de la órbita. Bueno, entonces muy fácil. Cara externa, estamos viéndola. Cara interna forma parte de la fosa nasal. Borde superior con el frontal. Borde inferior con la lámina orbitaria del maxilar. Borde anterior con la apófisis frontal del maxilar. Y borde posterior con la lámina papirácea del. En la cara externa, este hueso presenta una cresta, miren ustedes, que se llama la cresta lagrimal. La cresta lagrimal. A esta cresta la vamos a llamar cresta lagrimal posterior, porque como ustedes pueden ver en la figura, también en la apófisis frontal del maxilar hay otra cresta, que se llama también cresta lagrimal. Entonces hay una cresta lagrimal anterior, una cresta lagrimal posterior. La, la cresta que está perteneciendo al hueso lagrimal se llama cresta lagrimal posterior. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de las dos crestas lagrimales? ¿Cuál es la importancia de las dos crestas lagrimales? Cresta lagrimal anterior, cresta lagrimal posterior. Miren lo que forman. Forman un conducto. Este conducto se llama el conducto lagrimal
o como ustedes están viendo en la figura, el conducto lágrimo muconasal. El conducto lagrimal o lágrimo muconasal es un conducto por el cual las lágrimas que fabrica nuestra glándula lagrimal van a drenar, van a desembocar. Yo alguna vez les he contado que la glándula lagrimal fabrica lágrimas todo el día, bañando la parte anterior del ojo. Pero no todo el día estamos lagrimeando nosotros. ¿Por qué no lagrimamos todo el día nosotros? Porque las lágrimas que fabrica nuestra glándula lagrimal todo el día desembocan en el conducto lágrimo muconasal. El conducto lágrimo muconasal o conducto lagrimal, mejor lo vamos a llamar así. El conducto lagrimal desemboca en la fosa nasal. Les voy a mostrar dónde exactamente desemboca. Miren, ese es el conducto lagrimal. Desemboca en la fosa nasal, más propiamente en el meato inferior. En el meato inferior. Esa es la razón por la cual cuando lloramos por alguna cuestión sentimental muy fuerte, imagínense, se nos murió alguien muy querido y pues lloramos, todo el mundo lo ha hecho. Las lágrimas no solo salen por la parte de afuera, sino también moqueamos. ¿Por qué moqueamos? Porque el conducto lagrimal termina en la fosa nasal. Si ustedes tienen alguna pregunta mientras estoy dando la clase, me avisan porque no estoy en contacto directo con ustedes, así que me gustaría cualquier duda corregir. Este hueso que ustedes están viendo se llama el hueso cigomático. Cigomático. El hueso cigomático tiene dos caras. La cara externa, esta que estamos viendo acá, y una cara que está, voy a tratar de señalar ahí adentro, ahí donde estoy haciendo la flecha. Esa es la cara interna del cigoto, ¿ok? Esta cara es la cara externa y la cara que está detrás de esta apófisis cigomática es la cara interna del hueso cigomático. Forma una fosa que se llama la fosa cigomática precisamente. ¿Ok? Bien. El cigomático es importante porque les cuento que el cigomático es importante porque miren ustedes, la cara externa tiene una extensión orbital. Ahí ustedes están viendo la cara externa del cigomático en ambos lados, pintado de color naranja. Y miren ustedes la extensión orbitaria del hueso cigomático. La extensión orbitaria del hueso cigomático forma parte de la cara lateral y piso de la órbita. O sea, es muy importante la extensión orbitaria de la cara externa del cigo. Bueno, entonces vuelvo a lo que les estaba mostrando. Les estaba mostrando que entonces el cigomático tiene una, tiene una cara externa y una cara interna que está localizada en la parte posterior, que forma una fosa que se llama la fosa cigomática. ¿Ya?
Voy a borrar esta flechita. Esperen un rato. Borrador. Muy bien. Ahora ya. Ya está. Sigomático. ¿Cuántas, ¿cuántos bordes tiene el cigomático? Les muestro desde otro ángulo. ¿Cuántos bordes tiene el cigomático? Déjenme mostrarles desde otro ángulo. El cigomático, como ustedes están viendo, aquí se lo ve muy bien. El cigomático tiene cuatro bordes. Miren, este borde que acabo de mencionar, este borde, es el borde antero superior. Todo este borde es el borde antero superior. ¿Ok? Se llama reborde orbitario. Reborde orbitario, borde antero superior. Este borde es el borde antero inferior. Se llama borde cigomático porque se está articulando con la apófisis cigomática del maxilar. Este borde que les estoy dibujando es el borde póstero superior. Borde póstero superior. El borde póstero superior se llama borde temporal porque es el límite anterior de toda esta fosa que tenemos acá, que se llama la fosa temporal. El borde póstero superior se llama borde temporal. El borde póstero inferior, este de acá, es el borde libre que tenemos en el cigomático. ¿Ok? Ahí se inserta parte del músculo macetero. Podríamos también, si quieren, llamarlo borde maceterino, por la relación que tiene con el músculo macetero. El macetero se inserta en todo el borde inferior de la apófisis, de esta apófisis cigomática del temporal y en el borde inferior también del, del cigomático, en el borde posterior inferior. Entonces, bien, cara externa, cara interna, extensión orbitaria de la cara externa, borde antero superior, que se llama reborde orbital, borde antero inferior, que se llama borde cigomático porque se articula con la apófisis cigomática, borde póstero superior, que se llama también borde temporal, forma parte del límite anterior de la fosa temporal, y borde póstero inferior, que lo podemos llamar borde masseter también, porque está en relación con el músculo masseter. Miren, tiene cuatro ángulos. Este ángulo que ustedes están viendo es el ángulo superior. Este ángulo que ustedes están viendo es el ángulo inferior. Este ángulo que están viendo ustedes es el ángulo anterior. Y ese ángulo que están viendo acá es el ángulo posterior. ¿Ok? El ángulo posterior. Si ustedes se fijan bien, los cuatro ángulos están articulados con apófisis cigomáticas. Miren, el ángulo superior está articulado con la apófisis cigomática del frontal. El ángulo anterior y el ángulo inferior están articulados con la apófisis cigomática del maxilar. El ángulo posterior está articulado con la apófisis cigomática del temporal. O sea, los cuatro ángulos del cigomático están articulados con apófisis cigomáticas. Qué interesante, ¿no? De nuevo, el superior con la apófisis cigomática del frontal, el anterior y el inferior con la apófisis cigomática del maxilar
y el ángulo posterior con la apófisis cigomática del temporal. ¿Qué les parece? ¿Ya? Bien, ¿qué más vamos a encontrar en el hueso? En el hueso, en la cara externa del hueso, vamos a encontrar eh, unos orificios cigomático-faciales se llaman, que están en relación con unas venas que se llaman las venas cigomático-faciales. Vamos a encontrar la inserción de dos músculos importantes. El cigomático menor, que viene al labio superior, y el cigomático mayor, que viene al labio superior y a la comisura labial. ¿Ok? Esos dos músculos son muy importantes. Cigomático menor viene al labio superior, cigomático mayor viene al labio superior y a la comisura labial. ¿Ok? Los cigomáticos actúan como parte de los músculos de la alegría, de la sonrisa. Bueno, eso es todo lo que tienen que saber con del hueso cigomático. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. No se olviden que el cigomático tiene en la cara externa tiene una extensión orbitaria, una carilla orbitaria que forma parte de la órbita de la cara externa y del piso de la órbita. Eso es importante. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces, ahora ya hemos visto entonces el hueso nasal, hemos visto el hueso lagrimal, hemos visto el cigomático. Veamos el maxilar. El maxilar tiene dos caras. Esta es la cara externa del maxilar. Si yo les muestro el maxilar, es uno de los huesos más importantes de la cara, tal vez el más. Porque miren, está en el centro de la cara y forma parte de la órbita, forma parte de la fosa nasal, forma parte de la cavidad bucal, el hueso maxilar. Ahí ustedes están viendo cómo los dos huesos maxilares están articulados entre sí. Perdón, me estoy recuperando de mi enfermedad. Ahí están viendo cómo los dos maxilares están articulados entre sí, formando parte de la órbita, formando parte de la fosa nasal, formando parte de la cavidad bucal. Esta es la cara externa del maxilar. Y claro, al otro lado está la cara interna, obviamente, que se las mostraré posteriormente. Y el maxilar también tiene una forma cuadrilátera un tanto irregular, ¿ok? En la cara externa, por supuesto que nosotros vamos a notar con mucha precisión la apófisis cigomática, que tiene forma piramidal, una pirámide triangular más o menos, que se articula con el hueso cigomático. Eso se llama apófisis cigomática, ¿ya? Vamos a buscar, vamos a encontrar otros detalles que enseguida les voy a mostrar en la cara externa. Pero hablemos de los bordes. Este borde que acabo de pintar rojo, de rojo, es el borde inferior, borde alveolar. En el borde alveolar nosotros vamos a ver los alveolos dentarios. Ustedes conocen bien que los alveolos dentarios se articulan con las piezas dentarias. Acuérdense que esta articulación entre alveolos dentarios y piezas dentarias se denominan gónfosis, ¿no? Miren ustedes las piezas dentarias que vemos en cada mitad de maxilar. Este se llama incisivo central,
Este se llama incisivo lateral. Este se llama canino, el canino. El primer premolar, el segundo premolar, el primer molar, el segundo molar y el tercer molar. ¿Ok? En cada mitad tenemos 8 piezas dentarias, como ustedes están viendo. Incisivo central, incisivo lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, tercer molar. ¿Cómo se llama el borde inferior del hueso? Se llama el borde alveolar. ¿Ok? Ahí vamos a encontrar las eminencias dentarias. Vamos a encontrar la eminencia canina que está en relación con el canino, como ustedes están viendo. Vamos a encontrar una fosita que se llama la fosita incisiva al lado de la eminencia canina. Y al lado de la eminencia canina vamos a encontrar otra fosita que se llama la fosita canina. ¿Ok? Eminencia canina, fosita incisiva para adentro, fosita canina para afuera. ¿Ok? De la eminencia canina. Eso es en el borde inferior y también en parte de la cara externa, como ustedes están viendo. La eminencia canina, la fosita incisiva, la fosita canina están en la cara externa, además de esta gran apófisis que se llama zigomata. Este borde que acabo de dibujarles es el borde posterior del hueso. El borde posterior del hueso se llama eminencia maxilar. Eminencia maxilar. Y la eminencia maxilar está en relación con una fosa que tenemos aquí detrás, que se llama la fosa peterigo-maxilar. ¿Ok? En algún momento vamos a ver la fosa peterigo-maxilar. Para los odontólogos es súper importante la fosa peterigo-maxilar. Este borde que acabo de dibujar es el borde superior. Se llama reborde orbitario porque forma parte de la órbita, el reborde orbitario o borde superior. Y este otro borde que acabo de dibujar es el borde anterior o borde nasal, donde vamos a encontrar una gran escotadura que se llama la escotadura nasal y una gran espina que se llama la espina nasal anterior. Vamos a encontrar la apófisis cigomática. Vamos a encontrar la eminencia canina. Vamos a encontrar la fosita incisiva. Vamos a encontrar la fosita canina, ¿sí? Vamos a encontrar el agujero infraorbitario, por donde salen vasos y nervios infraorbitarios. Ahí ustedes tienen el agujero infraorbitario. La apófisis cigomática antes la llamábamos apófisis piramidal por la forma de pirámide triangular que tenía. Pero ahora ya no se llama más apófisis piramidal. Eso lo voy a sacar. Se llama apófisis cigomática porque se articula con el cigomo. ¿Ok? Entonces, eminencia canina, fosita incisiva, fosita canina, agujero infraorbitario, por donde salen vasos y nervios infraorbitales. Algo que también tenemos que destacar en la cara externa del maxilar es esto, la apófisis frontal del maxilar. ¿Por qué se llama apófisis frontal del maxilar? ¿Por qué se llama apófisis frontal? Porque por arriba está articulándose con la apófisis frontal, con el frontal. Ahí ustedes tienen. Por adelante se está articulando con el hueso nasal y por atrás se está articulando con el hueso lágrima. Por eso se llama apófisis frontal del maxilar. ¿Ok? Porque por arriba con el frontal, por adelante con el nasal y por atrás con el lagrimal. Es más, no se olviden que cuando se articula con el lagrimal, van a formar el conducto lagrimal, porque cada uno tiene
cresta lagrimal. Cresta lagrimal anterior, cresta lagrimal posterior y van a tener el conducto lagrimal. Ok, entonces cuando vemos la cara externa del maxilar, tengo que hablarles de la apófisis frontal del maxilar. Ahí entonces ven ustedes la cara externa del maxilar, con su apófisis cigomática, su apófisis frontal, su eminencia canina, su fosita incisiva, su fosita canina, su agujero infraorbitario y los cuatro bordes que acabo de mostrar. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a ir a ver la cara interna del maxilar. Esta es la cara interna del maxilar. Cuando yo veo la cara interna del maxilar, hay varias cosas que me deben llamar la atención. Lo primero que me debe llamar la atención es la apófisis palatina del maxilar. Lo segundo que me debe llamar la atención es el orificio de entrada al seno maxilar. Lo tercero que me debe llamar la atención es la parte interna, la cara interna de la apófisis frontal del maxilar. Y lo cuarto que me debe llamar la atención es la relación que el hueso tiene con el hueso palatino. Miren ustedes, aquí está la lámina horizontal del palatino y aquí está la lámina vertical del palatino. ¿Me entienden? O sea, el palatino había sido un hueso que había estado en relación con la cara interna del maxilar, importante. Apófisis palatina. Si yo les muestro la apófisis palatina, ustedes van a poder apreciar que la apófisis palatina tiene una cara superior, ¿ok? Una cara superior. Enseguida se las voy a pintar. Ahí está. Una cara superior. Miren, toda esta es la cara superior de la apófisis palatina. ¿Ya? Y tiene una cara inferior. Aquí está la cara inferior de la apófisis palatina. La apófisis palatina, como están viendo muy bien ustedes, chicos, se articula con la lámina horizontal del palatino. Y también, pues, van a tener una cara superior y una cara inferior. La apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino tienen una cara superior y una cara inferior. La cara superior viene a constituir el piso de la fosa nasal. La cara inferior viene a constituir el techo de la cavidad bucal. Eso es muy importante, por favor. La cara superior de la apófisis palatina y de la lámina horizontal del palatino viene a constituir el piso de la fosa nasal. La cara inferior de la apófisis palatina y de la lámina horizontal del palatino viene a constituir el techo de la cavidad bucal. Qué interesante, ¿no es así? Entonces, por un lado tenemos piso de la fosa nasal, por otro lado tenemos techo de la cavidad bucal. Sigo. Hay un conducto que se llama el conducto palatino anterior, importante porque por ahí entran vasos y nervios palatinos anteriores. Oh, miren ustedes acá, apófisis palatina del maxilar derecho, apófisis palatina del maxilar izquierdo. Lámina horizontal del palatino derecho, lámina horizontal del palatino izquierdo. Si nosotros vemos los cuatro pedazos de hueso que les he mencionado, están formando el paladar duro en la cara inferior. ¿Ok? Este es el paladar duro. Y miren incluso cómo los cuatro huesos forman una sutura. Esta sutura, esta sutura. ¿Qué forma tiene esa sutura? ¿Quién me dice qué forma tiene? ¿Alguien me puede decir qué forma tiene la sutura?
Cruz invertida. Una cruz invertida, doctor. Tiene la forma de una cruz invertida, miren ustedes. La sutura se llama sutura cruciforme. La sutura cruciforme está formada por las dos apófisis palatinas de los maxilares y por las dos láminas horizontales del palatino. ¿Ok? Aquí, este es el paladar duro, la cara inferior, porque la cara superior ustedes saben que forma el piso de la fosa nasal. La cara inferior, el techo de la cavidad bucal, o se llama también paladar duro, ¿no? Miren, aquí está el agujero palatino anterior, aquí está el agujero palatino mayor y aquí está el agujero palatino menor. Por estos tres agujeros, palatino anterior, palatino mayor, palatino menor, salen vasos y nervios palatinos anteriores, mayores y menores que van a venir a inervar y a irrigar la cavidad bucal. ¿Ok? Qué interesante, ¿no es así? Qué interesante. Bueno, voy a borrar esto. Entonces ya saben ustedes cómo está conformado el paladar. Sí. Entonces acabamos de ver esta parte, esta cara inferior, ¿no es cierto? De la apófisis palatina del maxilar y la cara inferior de la lámina horizontal del palatino. Si vemos por arriba, miren la cara superior de estas dos partes, vamos a ver que estamos hablando del piso de la fosa nasal. Miren ustedes en la cara interna, esta es la apófisis frontal del maxilar, la cara interna de la apófisis frontal. Tiene una cresta, ustedes están viendo la cresta, se llama cresta turbinal inferior, cresta turbinal superior. En el libro que ustedes leen se llama cresta conchal inferior, cresta conchal superior. La lámina vertical del palatino que está por atrás también tiene cresta. Miren, esta es la cresta turbinal inferior y esta es la cresta turbinal superior. O sea, la lámina vertical del palatino también tiene las mismas crestas que la cara interna de la apófisis frontal. ¿Ok? Se llama cresta turbinal inferior, cresta turbinal inferior. ¿Ok? Ahí están viendo ustedes. Esta de acá se llama cresta turbinal superior o cresta conchal superior. Y esta de aquí es de la lámina vertical, cresta conchal superior. Es interesante porque estas crestas están en relación con los cornetes. Las crestas turbinales inferiores se adhieren al cornete inferior. Las crestas turbinales superiores se adhieren al cornete superior. En algún momento les voy a mostrar. ¿Ok? No se olviden entonces que en la cara interna vamos a ver crestas turbinales o conchales, así dice el libro que lee, inferior y superior. Tanto en la cara interna de la apófisis frontal como en la lámina vertical del palato. Y estas crestas están en relación con el cornete inferior, con el cornete superior. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos visto una otra característica más de la cara interna. ¿Qué más vamos a ver? Ah, pues miren, todo esto que les muestro es la cara lateral de la fosa nasal. Aquí está la cara interna del hueso nasal que les dije que les iba a mostrar. Aquí está la cara interna del maxilar pintado de rojo. Esta es la cara interna de la apófisis frontal. Esta es la cresta turbinal inferior, cresta turbinal superior, que están en relación con el cornete inferior y el cornete superior. Aquí está, miren ustedes, la cara interna del hueso lagrimal.
Aquí está la cara interna de las masas laterales del etmoides, de donde nacen el cornete superior, cornete medio, cornete inferior. Aquí está la cara interna o medial de la lámina vertical del palatino, pintada de color azul. Y aquí está el ala interna de la apófisis pterigoides, pintada de café. Todos estos huesos que ustedes están viendo forman la cara lateral de la fosa. Y obviamente que ahí vamos a encontrar al nasal, la parte interna, al lagrimal, la parte interna, al maxilar, la parte interna, al el palatino, la parte interna. Son huesos que los estamos viendo. ¿Ok? Miren incluso cómo los cornetes tapan el orificio de ingreso al seno maxilar. Ahí han cortado el cornete medio, ahí está el cornete superior, aquí está el cornete inferior, lo han cortado un poco para mostrarnos el conducto nasolagrimal que termina en el meato inferior. El conducto nasolagrimal termina en el meato inferior, no se vayan a olvidar, alguna vez hemos preguntado. Aquí están las crestas turbinales inferiores, aquí la otra cresta turbinal inferior. Aquí están las crestas turbinales superiores, aquí está la otra cresta turbinal superior. Ok, ahí están, fíjense. Entonces, ahí está la cara interna del lagrimal, ¿ok? El orificio de entrada al seno maxilar. Una pequeña pestañita que se llama la concha. Y ahí está el conducto nasolagrimal, que como ya saben está formado por estos dos huesos, la apófisis frontal del maxilar y el hueso lagrimal. Forman el conducto lagrimal, que termina a nivel del meato inferior. Por eso es que les decía, cuando lloramos, no solo lagrimeamos, sino también moqueamos. ¿Por qué? Porque el conducto lagrimal termina en la fosa nasal. ¿Ok? El orificio de entrada al seno maxilar, muy importante. Si yo les muestro toda la cara que les estaba mostrando, está tapizada así por mucosa. Claro, no es hueso pelado nuestra fosa nasal, ¿no es cierto? Tiene un tapiz, un empapelado, es una mucosa, miren ustedes. Ahí están viendo toda la mucosa de la fosa nasal. ¿Ok? Los senos paranasales que ya hemos aprendido. Aquí está el seno frontal, aquí están las cerdillas etmoidales, aquí está el seno esfenoidal, ahí está el orificio de entrada al seno maxilar, aquí está el cornete superior, este es el cornete medio, lo han cortado, este es el cornete inferior, lo han cortado, ¿sí? Miren, en el meato medio, debajo del cornete medio, vamos a encontrar los orificios de entrada al seno frontal, los orificios de entrada al seno maxilar, los orificios de entrada a las cerdillas etmoidales anteriores, medias y un poco más arriba posteriores, el orificio de entrada al seno esfenoidal. ¿Ok? Cuando estamos resfriados, como lo estuve yo la anterior semana, toda esta mucosa se inflama. Toda esta mucosa se inflama, se llena de moco, comenzamos a moquear mucho cuando estamos resfriados. Esta época es la época de la influenza, del resfrío, de la gripe. Y algunas veces estos resfríos, estas gripes se complican con la inflamación de los senos paranasales. Se llama sinusitis. ¿Ok? Entonces, miren, ahí así ustedes pueden ver, sí ustedes pueden ver la fosa nasal. Miren, este es el piso de la fosa nasal, que está formado por la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palato. ¿Ya? Recubierta también de mucosa.
Este es el orificio de entrada a la fosa nasal, la narina, donde vamos a encontrar glándulas pilosas y sebáceas. Ustedes saben que al inicio de la narina tenemos pequeños vellos que sirven de filtro para el aire que respiramos. ¿Ya? Entonces, de esta manera está conformado el maxilar. Bueno, vamos a ver la mandíbula. La mandíbula es un hueso que tiene un cuerpo, como ustedes están viendo. El cuerpo de la mandíbula tiene la forma de una U, más o menos una U. Y además tiene una rama ascendente que ustedes pueden ver. Si yo les muestro la mandíbula de frente, si yo les muestro la mandíbula de frente, voy a ver si puedo mostrarles. Pues nosotros vamos a ver el cuerpo de la mandíbula. Ahí está el cuerpo de la mandíbula. El cuerpo de la mandíbula tiene esta cara, la cara externa, y para adentro la cara interna. Tiene el borde superior y tiene el borde inferior. Olvidémonos un rato de la rama ascendente de la mandíbula. La vamos a describir después. Solamente vamos a describir el cuerpo de la mandíbula. Les decía que la mandíbula tiene una cara externa y una cara interna. La cara externa, ¿qué vamos a ver en la cara externa? Miren, vamos a ver la protuberancia mentoniana, bien en el vértice del mentón. Y a sus lados vamos a ver los tubérculos mentonianos, ¿ok? Aquí hay un tubérculo mentoniano, al otro lado hay un tubérculo mentoniano. Al medio la protuberancia mentoniana. Tubérculos mentonianos. Sigo, a ver, ¿qué más voy a ver? Esta es una línea que se llama la línea oblicua externa. La línea oblicua externa, miren ustedes, línea oblicua externa. Termina en el borde anterior de la rama ascendente, ¿ya? Y aquí hay un agujero que se llama el agujero mentoniano. Por el agujero mentoniano están emergiendo vasos, nervios que van a irrigar e inervar toda esta región mentoniana. ¿Qué vamos a encontrar en el borde superior del cuerpo? En el borde superior del cuerpo vamos a encontrar el reborde alveolar, donde vamos a encontrar los alveolos dentarios. Los alveolos dentarios que, como ustedes están viendo, se articulan con las piezas dentarias, ¿sí? Ahí ustedes están viendo las gónfosas. Miren, incisivo central, incisivo lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, tercer molar. 8 piezas dentarias en este lado, 8 piezas dentarias en el otro lado, en total 16 piezas dentarias en la mandíbula. Y lo mismo en el maxilar, 16. El adulto tiene 32 piezas dentarias, por si acaso. ¿Ya? Entonces, bien, esa es la cara externa de la mandíbula. El borde superior y el borde inferior. ¿Qué característica tiene el borde inferior de la mandíbula? Es libre, no hay nada ahí. Es libre. Sí, miren ustedes, libre. No se articula con. Ese es el cuerpo de la mandíbula. Veamos la cara interna de la mandíbula. Del cuerpo de la mandíbula, ¿ok? La cara interna del cuerpo de la mandíbula. Acá vamos a poder apreciar bien. Tenemos una línea que se llama la línea oblicua interna. Esta es la línea oblicua interna que también termina en el borde anterior de la rama ascendente, ¿ok? De la mandíbula.
Ahí están viendo con la línea oblicua externa y la línea oblicua interna se ha formado una fosa. Miren ustedes, se ha formado esta fosita en la rama ascendente. Esta fosita se llama la fosita buccinatriz. Luego les voy a mostrar. Pero bueno, no me pasaré. Estoy hablando de la cara interna. Entonces, en la cara interna vamos a ver la línea oblicua interna que se llama línea del miloioideo. ¿Por qué se llama línea del miloioideo? Porque ahí se origina el músculo miloioideo. ¿Ok? El músculo miloioideo, miren, imagínense que esta es la línea oblicua interna en un lado y la línea oblicua interna en el otro lado. El miloioideo es un músculo que viene desde la línea oblicua, desde la otra línea oblicua hasta el rafe en el piso de la boca. Y esta parte del medio se llama el rafe del miloioideo. El miloioideo, que se origina en las dos líneas oblicuas, en las líneas del miloioideo, ahí están viendo, forma el verdadero piso de la boca. Si alguna vez les preguntan cuál es el músculo que verdaderamente forma el piso de la boca, la respuesta es el miloioideo. El miloioideo. ¿Ok? Esa es la respuesta. Entonces, bien, estamos viendo la cara interna del cuerpo de la mandíbula. ¿Ok? Hemos visto la línea del miloioideo. Vamos a ver en la cara interna una fosita que se llama la fosita sublingual. En la fosita sublingual se aloja la glándula sublingual, que es una glándula salival que fabrica saliva. Vamos a ver la fosita submaxilar. En la fosita submaxilar se aloja la glándula submandibular o submaxilar, que también es otra glándula salival. ¿Ok? Entonces tenemos dos fositas para glándulas salivales. La fosita sublingual para la glándula sublingual y la fosita submandibular o submaxilar para la glándula submandibular o submaxilar si quieren. Tenemos la fosita del digástrico. En la fosita del digástrico vamos a encontrar la inserción del vientre anterior del músculo digástrico. ¿Ok? La inserción del vientre anterior del digástrico. En la parte media tenemos las apófisis geni superior, geni inferior. Aunque ahora ya se llaman mentoniana superior, mentoniana inferior. A mí me gusta seguir llamándolas geni. Geni superior, geni inferior. ¿Y saben por qué me gusta seguirles llamando geni? Porque en la geni superior se va a insertar un músculo que se llama el genio gloso. Así miren, en la apófisis geni superior se va a insertar el músculo geniogloso, que es un músculo de la lengua. Entonces a mí me hace recuerdo la geni superior. Si digo apófisis mentoniana superior, me voy a olvidar. Y en la apófisis geni inferior nace otro músculo que va hasta el hueso hioides, este de acá, que se llama el geni hioideo. ¿Ok? Por eso es que yo prefiero seguir nombrándolas como las apófisis geni superior, geni inferior. En la geni superior nace el músculo geniogloso, en la geni inferior el músculo genioideo. Bueno, bien, esa es la cara interna del cuerpo de la mandíbula. Ya saben ustedes. Muy fácil. Bien, veamos ahora entonces la rama ascendente. ¿Qué vamos a encontrar en la rama ascendente? Esta es la rama ascendente de la mandíbula. Y hemos acabado con el cuerpo. La rama ascendente tiene esta cara, la cara externa. La cara de adentro es la cara interna y tiene cuatro bordes, ¿sí? Tiene cuatro bordes.
Miren los cuatro bordes. Este borde es el borde inferior. Este borde es el borde inferior. Ahí están viendo el borde inferior. ¿Ok? Borde inferior. Este borde de acá es el borde posterior. Borde posterior. Este borde de aquí arriba es el borde superior. Ahí están viendo el borde superior. Y este borde de aquí adelante es el borde anterior. Entonces, la rama ascendente de la mandíbula tiene dos caras, la cara externa y la cara interna, y cuatro bordes. El borde inferior, el borde posterior, el borde superior y el borde anterior. ¿Ok? ¿Está claro? Bien, vamos a ir viendo entonces la cara externa. Oigan, no pueden ustedes negar, ¿no? En la cara externa, el macetero, el origen del músculo macetero. Todo el macetero es un poderoso músculo, tiene dos porciones, profunda y superficial. Se origina en esta región. Ya saben dónde se inserta, ¿no? En el borde inferior de la apófisis cigomática del temporal, el músculo macetero, poderoso músculo masticado. ¿Qué más vamos a ver? A ver, vamos a ver el borde inferior. En el borde inferior, ¿qué vamos a ver? En el borde inferior vamos a ver el que es libre. No hay nada ahí, borde inferior es libre. El borde posterior, yo lo llamo el borde parotidio, porque les cuento que más o menos en esa región, más o menos así, está la glándula parótida, la glándula salival, la parótida. Por eso es que el borde posterior lo llamo el borde parotidio. El borde superior, este es el borde superior. El borde superior presenta tres cosas. El cóndilo de la mandíbula, la escotadura mentoniana y la apófisis coronoides. Cóndilo de la mandíbula, escotadura mentoniana y apófisis coronoides. El poderoso cóndilo, ya saben, forma con la cavidad glenoidea del temporal la articulación temporomandibular. El cóndilo de la mandíbula se articula con la cavidad glenoidea del temporal y forma ATM, articulación temporomandibular. La apófisis coronoides, ahí se inserta el músculo temporal. Ustedes saben que el músculo temporal nace en la fosa temporal, línea temporal inferior, acuérdense. Desde ahí el músculo temporal viene y se inserta en la apófisis coronal. Y esta escotadura que se llama la escotadura mandibular. La escotadura mandibular por donde pasan vasos y nervios mandibulares. ¿Ok? En el borde anterior tenemos una fosa que se llama la fosa buccinatriz, donde se origina el músculo buccinador, el músculo del silbido, el músculo del soplido. Entonces ya hemos visto la cara externa, ya hemos visto los cuatro bordes. Vamos a la cara interna. Miren, esta es la cara interna de la rama ascendente. ¿Qué vamos a encontrar en la cara interna de la rama ascendente? En la cara interna de la rama ascendente vamos a encontrar este agujero que se llama el agujero mandibular, o por ahí entra el nervio mandibular, que es una rama del trigémino. El nervio mandibular viene por el espesor del hueso y luego se va a acomodar el nervio en cada conducto dentario, ¿ok? En cada conducto dentario. Ahí están viendo ustedes cómo el nervio mandibular que penetra por el agujero mandibular se va a acomodar después en cada conducto dental. Bueno, así, de esta manera. Por el agujero mandibular entran vasos y nervios mandibulares que van a ir a ocupar los conductos dentales.
vamos a encontrar una pequeña espina que se llama la língula, la língula. Ahí se inserta un ligamento poderoso, se llama ligamento estilomandibular. El ligamento estilomandibular es un ligamento que pertenece al ramillete de Riolano, acuérdense. El ramillete de Riolano nace en la apófisis estiloides. Y uno de los componentes del ramillete de Riolano es el ligamento estilomandibular, que viene y refuerza la articulación temporomandibular. Ya les mostraré cuando veamos la articulación temporomandibular. ¿Ok? Listo, hemos terminado el hueso. El hueso. Ese es el maxilar. Lo único que nos falta entonces repasar es el palatino, que ya lo hemos conocido en parte al palatino, lo hemos conocido en parte, y el vomer y el cornete inferior, que lo voy a hacer la siguiente clase, el siguiente martes. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, eso es todo. Un gusto verlos. Hasta luego. Hasta luego, Doc, que se mejore. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao, chao.